Bueno, seguimos. Este, está claro entonces cuál es el problema, es ese. Hay una suerte de incompetencia, dado los principios de cada una de estas corrientes, de dar cuenta de un hecho. Y ese hecho es duro. La física funciona, siempre. O por lo menos esa ley funciona siempre. Y eso hace que claramente se demuestren los límites. Y por eso Kant viene, es una suerte de tarea que le habría encomendado a la humanidad de resolverlo, ¿no? Una cuestión de casi de prestigio del pensamiento filosófico, de poder estar a la altura de lo que se supone es su tarea, que es dar cuenta de un modo racional de la realidad. Bueno, entonces lo que, no lo vamos a decir cronológicamente, pero lo que Kant hace es establecer un nuevo tipo de juicios, que no es que él los inventa y que no existiesen antes. Existían, pero estaban subsumidos bajo la forma de juicios analíticos, que son los juicios sintéticos a priori. Esto es claramente una mezcla de los dos. ¿Cuáles son ejemplos, no? Kant propone tres. Hay uno que es el único que resulta claro, que es de la geometría. Hay uno de la matemática, uno de la geometría y uno de la física. Esos son los tres ejemplos de juicios sintéticos a priori. Voy a decir el primero, que es el más simple, aunque no es el primero que da Kant, que es la distancia entre dos puntos, es la distancia más corta entre dos puntos es una recta. Claramente, desde el punto de vista de la geometría, ese juicio es universal y necesario porque no hay, por lo menos en las geometrías planas, ¿no? En las geometrías curvas, que vinieron mucho después de Kant, o sea, por lo menos en la época de Kant existía la de Euclides y nada más. Es claramente universal y necesario. Ahora, si fuese un juicio analítico, debiéramos descubrir en el concepto sujeto el predicado más corto. Y por más que rebusquemos en el concepto de punto o en el concepto de recta, el predicado más corto no lo habríamos de descubrir jamás. Es por lo tanto un juicio sintético, pero a la vez tiene esta cualidad de ser universal y necesario, o sea, la característica de los analíticos. Entonces, Kant lo que hace es desencajar un grupo de juicios de la órbita o del orden del racionalismo. Bueno, los otros dos, 5 más 7 es igual a 12, en el 12 no está el 5 y el 7, sino que hay una operación que une esos dos números, pero que no está el 12 implícito ni en el 5 ni en el 7, sino en algo que está por encima o alrededor del 5 y el 7. Y el tercero es la ley de la gravitación universal, que no es intuitivamente captable su ser sintético a priori, pero sí en los hechos, ¿no? Bien, entonces, la tarea de la crítica de la razón pura se puede proclamar, como lo hace Kant, con una pregunta. ¿Qué puedo conocer? O sea, ¿cuáles son los límites del conocer? Y esa pregunta se explicita en dos más. Es la misma pregunta explicitada. Una dice, ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Y la otra ¿es posible la metafísica como ciencia? Bueno, esa es la tarea de la crítica de la razón pura, sintéticamente dicho. La primera parte va a estar orientada a responder a la pregunta ¿cómo es posible que nuestra capacidad cognitiva humana sea capaz de producir conocimientos universales y necesarios, aunque estos estén basados en algo contingente, fragmentario como es la experiencia? Debe haber en nosotros entonces una capacidad tal que haga posible, o que de hecho lo hace posible, esto de elevar lo particular, o sea, lo fragmentario de la experiencia, a la universalidad de la ley.
ni más ni menos que eso. Entonces, la tarea a emprender será una búsqueda de cuántas y cuáles son esas capacidades cognitivas, claramente. Y para eso se vale Kant de una metáfora que se llama revolución copérnica. Saben que Copérnico es el astrónomo polaco que propone, en realidad, lo hace como una propuesta, no es que él, Copérnico, según lo que yo sé, haya observado minuciosamente la deriva de los planetas y del Sol y de la Tierra, y a partir de una observación objetiva haya formulado esta ley de la gravitación, esta ley del heliocéntrico, es una ley, la tesis heliocéntrica, o sea que el Sol está en el centro y que no se mueve, y que lo que se mueven son los planetas, sino que lo que hace Copérnico es decir, si nosotros, aunque no sea verdad, proponemos conjeturalmente, era muy peligroso en esa época decir estas cosas, ¿no? Que el Sol es lo que está en el centro, van a ver que los cálculos de los movimientos de los planetas resultan mucho más, bueno, resultan, con la teoría geocéntrica, ser un rompedero de cabezas, ¿no? Saber cuál era la deriva de los planetas. Bien, entonces dice Kant, sí, ¿por qué les parece también así como una propuesta conjeturalmente si hacemos como Copérnico? En lugar de andar buscando la solución al enigma del conocimiento a partir del objeto conocido, ¿por qué no probamos si buscamos la fuente y origen del conocimiento en el sujeto? A eso se llama revolución copernicana. Esto es hacer residir la fuente y el origen del conocer en el sujeto. Indaguemos en el sujeto. Por ahora no nos ha ido bien pensando que el objeto sería la matriz del conocer, sino busquemos en el sujeto. Que tengan en cuenta, esto también creo que está en el texto de Carto, que dice que ambos, racionalistas y empiristas, suponen que la fuente del conocimiento está en las cosas. Por eso se llama realismo, ¿no? La palabra realismo viene de la palabra res, que en latín quiere decir cosa, ¿no? Y más que cosa, asunto también, ¿no? Como diciendo, mira, la cosa es así, ¿no? Ahí está la palabra república, la res pública, ¿no? Las cosas que son atinentes a todos. O sea que ambos coinciden en algo, son realistas, en lo que hace a la nociología, que es la teoría del conocimiento. Entonces Kant, con ese movimiento, con ese giro, propone una nueva manera de investigar, ¿sí? El problema es que, como decíamos antes, no nos encontramos con entes espaciotemporales que podemos medir, clasificar y mensurar, ¿no? Digamos, matematizar. Es una investigación sui generis, especial, particular, pero el método kantiano es, de alguna manera, científico, en el sentido de cuáles son los modos y los pasos son sistemáticos, son progresivos, y también son las formas de corroborarlo. Bien, una vez que nos hemos mudado al sujeto en nuestra tarea, todavía que es solamente un plan, de determinar la naturaleza del conocimiento humano, se cortó la luz.
¿Se cortó la luz?